Hoy día vamos a hablar de los 5 motores de tu empresa. Cómo hacer que la empresa crezca en forma sostenida, en forma estable, con algunas herramientas básicas que vamos a ir viendo. ¿Mm? Entonces, algunas reglas de juego que vamos a definir. Vamos a estar aproximadamente 1 hora y media en este taller. Lo que les voy a pedir es que se concentren en lo que vamos a hablar, que opinen, que compartan, que hagan sus comentarios, de manera de poder ir aprovechando al máximo esta instancia. Participar, desconectarse del trabajo. ¿Mm? ¿Quiénes somos nosotros? Business Consulting, este taller está organizado por el Diario Financiero y Business Consulting somos la empresa que hace este tipo de charlas. ¿Qué hacemos? Apoyamos a empresarios, nos dedicamos permanentemente a apoyar a empresarios en desarrollar sus negocios, en desarrollar sus empresas. Hemos trabajado con cientos de empresas en estos procesos, en talleres, en programas de venta, en programas individuales, grupales, en mentorías de negocio, y básicamente lo que hicimos fue estructurar de tal manera que armamos un modelo que nos permite estructurar y armar empresas en forma sostenible. ¿Qué es lo que hacemos? Distintos programas, talleres, seminarios. ¿Para qué? Para aumentar las ventas, mejorar los resultados, las utilidades de las empresas, sistematizar procesos, liberarle tiempo al dueño. ¿Para qué? Para que pueda destinar ese tiempo a las cosas donde el dueño es más importante, donde el tiempo del dueño es mejor utilizado. El tiempo del dueño es más caro, por lo tanto tenemos que ser capaces de utilizarlo de la mejor forma. ¿Y cómo se hace? Con la metodología, con los 5 motores que les voy a mostrar ahora en un ratito más. ¿Cuáles son algunos resultados de las cosas que hemos hecho? Hemos trabajado en estas empresas que les comentaba y en promedio hemos crecido. Estamos hablando de empresas pyme que crezcan 2,3 puestos de trabajo, un crecimiento importante en dotación. Conocen hoy día, manejan y entienden sus números, sus estados de resultados. Hacemos que la empresa sea medida en base a números, que las decisiones sean tomadas en base a datos. Aumento promedio de 25% en ventas, de un 14% en utilidades. Muchas de ellas tienen clientes nuevos. Y el 100% maneja y entiende hoy día la importancia de controlar y manejar y administrar apropiadamente su tiempo. ¿Quién soy yo? A los que no me conocen, mi nombre es Andrés Luco, yo estudié Ingeniería Civil en la Universidad Católica, posteriormente hice un magíster, me especialicé en industrial eléctrica, electrónica, en telecomunicaciones específicamente. Años después hice un MBA, hoy día estoy haciendo un programa de desarrollo empresario en otra universidad. Por más de 14 años fui gerente de empresas de distintos rubros, retail, industriales, servicios. He partido con 8 empresas, de las 8 empresas hoy día hay 3 que están funcionando. Soy director hoy día de algunas empresas, eh, mentor de negocios de 7 incubadoras de negocios, 15 universidades, y desde el punto de vista personal, me gustan esos deportistas ahí. Soy casado, tengo 3 niños, y me gusta, como les decía, esos deportes náuticos, etcétera. José Miguel trabaja conmigo, él también es ingeniero civil, tiene amplia experiencia en el área de marketing, ventas, comercial, trade marketing, negociación, y también por más de 18 años él estuvo trabajando en empresas de consumo masivo, también en cargos gerenciales. Bueno, es una pequeña introducción de quiénes somos. Vamos ahora un poco a la materia. Sí, dado el tiempo que tenemos, yo les decía que vamos a estar aproximadamente 1 hora y media acá. Lo más seguro es que las cosas que vean ustedes van a decir, no, mira, eso yo ya lo vi, ya lo sé, no funciona. Lo que voy a pedir es que lo eliminen. ¿Por qué? Porque en la medida que ustedes eliminan eso y lo cambian por el qué interesante, por el no había visto esa forma de ver las cosas, me permite ver los problemas, enfocar las oportunidades de una manera distinta. Por lo tanto, soy mucho más abierto a nuevas ideas y nuevas sugerencias. Si funcionan o no funcionan, si las aplican o no las aplican, es otro tema. Pero al menos poder ver diferentes alternativas. ¿Les parece bien o no? Bien, perfecto, muy bien. Entonces, si yo les preguntara, a ir partiendo, ¿cuál creen ustedes que es el principal ingrediente para ser exitoso en los negocios? ¿Qué me dirían?
para ser exitoso en la vida, ¿qué me diría? ¿Cuál creen ustedes que es el principal ingrediente para ser exitoso en los negocios, para ser exitoso en la vida? Persistencia, ¿qué más? ¿Alguna otra idea? Saber vender, pasión, ¿ok? ¿Qué otra cosa? ¿Qué más se les ocurre que podemos, o cuál es el principal ingrediente? Creerse el cuento, súper importante. La disciplina, muy bien. Estrategia, bien. Ahora, todas estas cosas, de alguna manera, objetivos claros, todas estas cosas, de alguna manera, lo que hacen es, o lo que hacemos nosotros es sintetizarlo en una sola palabra, que tiene que ver con la actitud. Si yo tengo la actitud correcta, me enfoco en los resultados, me enfoco en los objetivos, me enfoco en avanzar, me enfoco en desarrollar la estrategia correcta, me creo el cuento. Entonces, cuando hablamos de actitud, podemos graficar una línea donde los que están bajo esta línea son los que normalmente le están echando la culpa al resto. Hacen, dan excusas, realidades, le echan la culpa a otros, están permanentemente culpando a otros de sus malos resultados, del no lograr sus objetivos, etc. Sin embargo, los que están arriba de la línea, lo que hacen es creerse cuento. Son dueños de su destino, de sus acciones, de sus actos, de sus resultados. Los de abajo están siempre con actitud de víctima, mientras que los de arriba con actitud ganadora. Entonces, cuando yo me creo el cuento, cuando yo sé, cuando yo defino, cuando yo aprendo, estoy arriba de la línea. Entonces, eso me permite estar en permanente eh, estado de alerta y por lo tanto lograr finalmente los objetivos que yo quiero, yo busco. Cuando yo les decía, oiga, eliminemos el yo ya lo sé, abrámonos, es estar arriba de la línea, estar abierto a nuevas ideas, estar abierto a nuevos resultados, nuevos objetivos. Entonces, siguiendo un poco en esta línea, ya definimos cuál es el principal ingrediente para ser exitoso en el negocio. Ahora, la pregunta es, ¿qué es un negocio? ¿Qué me dirían ustedes si yo les preguntara qué es para ustedes una empresa, un negocio? Satisfacción de una necesidad, ¿ok? ¿Qué más? ¿Qué es para ustedes un negocio? Algo rentable, muy bien. ¿Qué más? ¿Alguna otra idea de qué es un negocio? Es un emprendimiento, tiene que ver con el desarrollo personal, ¿ok? Tiene que ser rentable, tiene que detectar una necesidad, satisfacer una necesidad, tiene que resolver un problema en forma innovadora y rentable. Por ahí nos vamos sacando un poquito más. La definición que nosotros tenemos de negocio, de empresa, es la siguiente. Una empresa, primero, es algo formal, estructurado. ¿Ya? Tiene que tener una propuesta de valor, claro, exactamente. Comercial, o sea, vende algo, tiene una propuesta de valor, existe un cliente y una necesidad y por lo tanto yo vendo algún tipo de producto que satisface esa necesidad. Rentable, lo mencionaron. Que funciona, o sea, tiene gente, tiene procesos, tiene sistemas, tiene metodología. De los que están aquí presentes, dado en esta definición, ¿quién tiene una empresa? ¿Quién tiene un negocio? ¿Alguno de ustedes tiene un negocio en base a esta definición? Hay varios que dicen que sí. Ahora, los que me contestaron que sí, si yo le agregara que la definición del negocio es una empresa, pero que funciona sin el dueño, si no es un autoempleo, de los que me dijeron que sí, dado esta definición, ¿todavía tienen un negocio, una empresa? Aquí la parte importante es que la empresa tiene que funcionar sin el dueño, si no, no es una empresa, si no es un autoempleo. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Cuando estamos en un negocio podemos asimilarlo a un barco. Entonces, cuando yo trabajo para el negocio, yo estoy en la sala de mando. Estoy definiendo hacia dónde ir.
En cambio, cuando estoy trabajando en el negocio, cuando tengo un autoempleo, estoy en la sala de máquinas. No tengo idea para dónde va, solamente el negocio va. Entonces, cuando trabajo para el negocio, si yo estoy arriba y si por alguna razón me desvío en un barco un grado hacia algún lado, finalmente puedo terminar en otro continente a la larga. Entonces es súper importante estar trabajando arriba en la sala de máquinas, viendo hacia dónde definir, hacia dónde caminar, ¿para qué? Para lograr los objetivos correctos. ¿Por qué nos pasa esto el autoempleo? Porque normalmente partimos nuestra vida laboral, primero como empleado y posteriormente como gerente, donde en ambos casos tengo un jefe que me dice qué hacer, me dice cómo hacerlo, me da ciertos lineamientos y me pagan por hacer eso. Pero cuando llego a este punto, de alguna manera, decido independizarme, ya sea porque por decisión propia, decisión del negocio, decisión del jefe, decisión de alguien, del mercado. ¿Y qué es lo que hago? Armo una empresa haciendo lo que yo exactamente he hecho siempre. Y lo que sé hacer, y probablemente lo hago muy bien. El tema es que yo soy el que hace todo el trabajo. Entonces me transformo en autoempleado, no me puedo ir de vacaciones. ¿Por qué? Porque si no, el negocio no funciona. En la medida que voy creciendo, voy contratando más gente, me transformo en dueño. ¿El dueño qué es lo que hace? De alguna manera, tiene gente, tiene procesos, tiene metodologías, por lo tanto, su forma de trabajar, su forma de llevar la empresa es distinta. Él ya tiene ciertas libertades, tiene un equipo de confianza. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora durante este seminario? Justamente es cómo pasar de autoempleado a dueño. Posteriormente inversionista y empresario, ya cuando el negocio va creciendo. Entonces, de los que están aquí presentes, ¿quién se considera un autoempleado? ¿Quién se considera un dueño? En general, todas las empresas están en algún lugar entre medio. ¿Ya? Lo que vamos a hacer ahora es ver cómo pasar justamente de ser autoempleado a ser dueño de empresa. ¿Les parece? Hay varios que dicen que son autoempleados. Bueno, veamos cómo transformarnos en empresa. ¿Por qué nos pasa esto? Porque cuando partimos, o sea, cuando analizamos nuestra personalidad como empresario, tenemos tres componentes. La componente innovadora, emprendedora, la componente gerencial y la componente técnica. El emprendedor, el innovador es lo que ve el cambio, quiere cambiar el mundo, es visionario, soñador, mientras que la parte gerencial es la parte práctica, realista. Y la parte técnica es el que hace el trabajo propiamente tal. El tema es cuando analizamos nuestra personalidad, nos damos cuenta que el 70% de lo que hacemos, de lo que sabemos hacer y que lo hacemos muy bien es el área técnica. Por lo tanto, ponemos una empresa que dice, ¿sabes qué? Empecé a dedicar a tal cosa, tal producto o tal servicio y somos muy buenos haciéndolo. Pero el problema es que hacer o conocer la parte técnica del negocio no es lo mismo que hacer un negocio, que armar un negocio, que manejar un negocio. Y aquí nos encontramos con los problemas. Entonces, no es lo mismo conocer la parte técnica que conocer la parte administrativa del negocio. Cuando partimos, cuando armamos nuestra empresa, vamos pasando por diferentes etapas. O sea, partimos como emprendedor, haciendo lo que sabemos hacer, y pasamos por una primera etapa de euforia. Bien, por fin logré independizarme, ya tengo mi empresa, vamos que se puede. Segundo, después viene la parte del terror. Llega nuestro primer cliente. Oh, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a satisfacer? ¿Cómo le vamos a vender? Etcétera. Empiezan a llegar más clientes y me empiezo a agotar. ¿Por qué? Porque las hago todas yo. Entonces finalmente me empiezo a agotar y me empiezo a desesperar. Busco gente que me apoye, pero la gente no me sirve. Me empiezo a desesperar. Y probablemente aquí tengo que tomar algún tipo de definición. ¿No? Ahora, las etapas son tres. Cuando parto, estoy en una etapa técnica de la infancia. A medida que voy creciendo y empiezo como decía en la lámina anterior, a tener algunos problemas, a agotarme, a desesperarme, estoy en la adolescencia, empiezo a crecer, empiezo a buscar ayuda, empiezo a buscar gente que me apoye.
Y generalmente no me funciona. Entonces aquí tengo tres miradas. O me vuelvo a achicar, donde sigo la parte técnica, trabajo muchas horas al día y las hago todas, o me voy a la bancarrota porque no fui capaz de levantar el negocio, o finalmente me estructuro y me mantengo y empiezo a desarrollar procesos y sistemas y paso a la madurez. Lo que tenemos que ver y lo que vamos a ver hoy día es cómo pasar desde la adolescencia a la madurez. ¿Qué cosas tengo que hacer para crecer en forma sostenible, en forma rentable, que me permitan de alguna manera tener una empresa que funcione sin mí? En la madurez recién yo ya tengo un negocio, porque la empresa funciona sin que yo necesariamente esté ahí. En este proceso nos damos cuenta que hay varios problemas que se van repitiendo y que se presentan con los empresarios. Entonces, me gustaría preguntarle, ¿cuáles creen ustedes que son los problemas más comunes que presentan los empresarios? ¿Cuáles creen que son? A través del chat, por favor. Ventas, ¿qué más? Flujo de caja, financiamiento, ¿ok? ¿Qué más? Mucho trabajo, equipos confiables, capital humano, falta de equipo, el mercado, los costos, miedo, muy interesante. En general, cuando nosotros analizamos, hay un montón de problemas que tiene la empresa, pero hay tres que se repiten habitualmente. Y ahora vamos a ver cómo resolverlo. El primero tiene que ver con el flujo de caja. Esto es cómo vender, cómo cobrar, cómo manejar apropiadamente mis costos. El segundo gran problema es el tiempo. ¿A qué voy a dedicar yo mi tiempo? Mi tiempo es el más eficiente, el más caro. ¿En qué lo voy a dedicar? ¿Cómo lo voy a hacer? Segundo son los desafíos, tercero, perdón, son los desafíos con el equipo. Tener gente que funcione apropiadamente, gente que esté comprometida con roles y responsabilidades claramente definidos. Entonces, en realidad nos damos cuenta que este dueño, con estos problemas, está solo. ¿Por qué? Porque los empleados entre sí se apoyan, los gerentes entre sí se apoyan, pero el dueño con quién se apoya. Entonces tenemos un dueño que tiene un montón de problemas y que no sabe cómo resolver. No tiene con quién apoyarse. Entonces aquí nacen los directorios y otro tipo de instancias donde ese dueño tiene cierto apoyo para poder ir avanzando en las distintas áreas. Pero también tiene que tener claro el camino. ¿Cuál es el camino? Lo que vamos a ver ahora en base a los 5 motores. ¿Cuáles son estos 5 motores? El primero tiene que ver con la estrategia. Es claramente definir hacia dónde voy. Modelo de negocio es la base de todo. O sea, hacia dónde voy a caminar. ¿Cuál es mi modelo? ¿Cómo voy a capturar valor? Y para eso está este modelo, el modelo Canvas. ¿Quién de los que están aquí tiene un modelo de negocio armado? ¿Quién sabe exactamente cómo genera valor en su empresa? Ninguno. Es importante hacerlo. ¿Por qué? Porque esto marca y me ayuda a enfocarme. Una persona, bien, bien, bien. Entonces, y ese modelo me permite definir una visión. La visión es hacia dónde, cómo quiero que me vean en 5, 10, 50 años más. Tiene que ser realista, tiene que ser ambiciosa, tiene que motivar al equipo. Y después de eso genero o armo mi misión, que es el cómo lo voy a hacer. ¿Cómo hago que esta empresa funcione de una manera ordenada, con la gente alineada? ¿Cómo voy a alcanzar esta visión? ¿Por qué es importante esta visión? Porque de la visión nace la misión, de la misión nacen los planes de acción, el qué voy a hacer, el cómo lo voy a armar, qué metas voy a tener, qué metas me voy a poner. Y finalmente, la estructura funcional, una estructura que me permite cumplir estos planes de acción. ¿Qué es lo que nos pasa en la empresa? Normalmente partimos al revés, partimos armando el organigrama, cuando en realidad el organigrama es una consecuencia de lo que yo quiero hacer. Entonces tenemos que dar una mirada distinta. Y para eso tengo que tener una preparación mental apropiada. ¿En qué consiste esta preparación mental? Primero tengo que tener mi visión y misión claramente armada. Definir mis metas y objetivos, tal como lo decía en el plan de acción.
Después de eso, focalizarme. En la medida que me focalizo, voy avanzando en el camino apropiado. Tener disciplina, capacitarme y buscar siempre la excelencia. Esta es la preparación mental adecuada. ¿Para qué? Para poder avanzar y ser exitoso en lo que yo quiero hacer. Pero todo parte nuevamente de la estrategia, de la visión, de a dónde quiero estar, de dónde quiero llegar. Si yo no tengo un mapa claro, ¿cómo hago para llegar allá? Tengo que definir ciertas metas. Las metas tienen que tener esta estructura, si no son solamente buenas intenciones. Metas SMART son metas específicas que sean medibles, que sean alcanzables, sobre todo realistas, en base a ciertos equipos, recursos que tengo, pero además en un tiempo definido, si no son solamente buenas intenciones. Entonces, cuando yo tengo metas de este estilo, yo voy avanzando y voy viendo avances, y por lo tanto también hago que mi equipo vaya viendo avances y los voy motivando en el camino que hay que seguir. Y con eso ya pasamos al segundo motor, donde tenemos que preocuparnos de la administración de los números de la empresa. Una empresa sin números es como un barco sin brújula. No sabemos hacia dónde ir, no sabemos cómo tomar decisiones. Entonces tenemos que ser capaces de planificar, de medir, de asegurarnos que los resultados que estamos obteniendo son los buenos resultados que yo de alguna manera planifiqué. ¿Para qué? Para poder avanzar en el camino correcto y poder ir midiendo y tomando nuevas acciones. Hay ciertos reportes básicos que tenemos que tener. Desde el punto de vista financiero, ¿cuáles creen ustedes que son los reportes básicos que toda empresa tiene que tener? ¿Cuáles creen ustedes que son? Financiamiento, balance, ¿ok? ¿Qué más? Estado de resultado. Falta uno. Tenemos el estado de resultados, tenemos el balance y nos falta uno que es muy importante. Indicadores, ¿ok? ¿Qué más? ¿Cuál es que me falta? Que es muy importante. El flujo de caja, exactamente. Seguimiento de metas, planes de inversión, estadísticas de venta, mercado objetivo. Lo que nos falta es el flujo de caja. ¿Por qué? Porque las empresas no quiebran por venta, las empresas quiebran por flujo. Entonces tenemos que tener claramente controlado cuánta caja tenemos. ¿Qué es el estado de resultados? Básicamente considera las ventas, los costos y las utilidades. Y el objetivo es ser lo más rentable posible. ¿Qué es lo que nos entrega el balance? El balance dice cuánto dinero tengo y cómo lo financié, o qué, cuántos equipos tengo y cómo lo financié. Y es tener el mayor capital posible. Activo, lo que tengo, pasivo, las deudas, y capital, lo que es del dueño. Y algunas razones financieras que me permiten compararme con la competencia. Y el flujo caja considera cuánto dinero tengo. No solo cuánto vendí o cuánto pagué, sino que el cómo vendí, cómo me lo pagaron o cómo lo pagué yo. Son mis hábitos de gasto. ¿Ya? El dinero que tengo disponible. Y de esto es muy importante y nos tenemos que preocupar de mantener. ¿Para qué? Para asegurarnos que nuestra empresa no va a quebrar en el tiempo. Lo que nos pasa es esto, ¿y por qué es importante el flujo caja? Porque si vemos una empresa productiva, por ejemplo, el día cero compra el inventario llega, se procesa, hasta que se realice la venta van a pasar 60 días, como dice en este gráfico. Sin embargo, de los 30 yo ya lo pagué. Ahora, yo lo vendí el día 60, pero recién el día 120 me lo pagaron. Por lo tanto, mi problema es que yo tengo que sobrevivir entre el día 30 y el día 120 y de alguna manera tener el dinero suficiente para poder seguir operando sin entrar en problemas, que es nuestro capital de trabajo. ¿Qué es lo que tengo que hacer acá? Tratar de manejar esto con distintas estrategias de manera de que esta diferencia de flujo caja sea lo más pequeña posible. Y para eso hay un montón de estrategias. Lo otro importante que tenemos que hacer aquí, desde el punto de vista de los números, es calcular nuestro punto de equilibrio. ¿Qué es nuestro punto de equilibrio? ¿Qué es? Básicamente yo tengo ciertos costos fijos en mi empresa. Tengo algunos costos variables que dependen de las unidades vendidas. Por lo tanto, mis costos totales son esta línea verde, que es la suma de ambos costos.
Por otro lado, si vemos los ingresos, tenemos esta recta de este estilo, donde también los ingresos van en base a la cantidad de unidades vendidas. Y hay un punto donde se cruzan los ingresos con los costos, que es donde yo empato, que se llama punto de equilibrio. Es donde ni gano ni pierdo. Todo lo que está bajo eso es pérdida y todo lo que está sobre eso es ganancia. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que tratar de, primero tengo que conocer el punto de equilibrio y tengo que tratar de tener un punto de equilibrio lo más bajo posible. ¿Para qué? Porque si yo no vendo nada, si el negocio anda mal, si el mercado anda mal o lo que fuera, si yo tengo un punto de equilibrio bajo, yo necesito vender poco para poder sobrevivir. ¿Cómo se hace eso? La recomendación aquí es tratar de variabilizar la mayor cantidad de costos posible. En el extremo, si mis costos fijos fueran cero, yo necesito vender 0 mes mes para empatar. Todo lo que yo venda sobre eso es ganancia. Los descuentos, una herramienta muy usada. Pero aquí hay que tener ojo. ¿Por qué? Porque si yo tengo un producto y tengo un margen del 25% y hago apenas un 10% de descuento, necesito vender un 67% más para ganar exactamente la misma plata. Entonces, la pregunta es, ¿me interesa hacer el descuento? ¿Voy a ser capaz de vender un 67% más para poder ganar lo mismo que si no lo hubiera hecho? Entonces, ojo, porque acá la recomendación es, si van a hacer algún descuento, háganlo con los que tienen mayor margen posible. ¿Por qué? Porque necesito vender menos para poder empatar. El descuento siempre se hace sobre el precio de venta, así que ojo cómo calculan también sus precios. Y aquí también tengo que tener, como lo mencionaron, mi tablero control. Entonces, de mi visión y misión, mi estrategia, tengo que tener 4 áreas en las que debo controlar. Y debo tener indicadores en estas 4 áreas. El tema financiero, los procesos internos, todo lo que es formación, crecimiento y los clientes. Son 4 áreas clave que yo tengo que manejar, controlar. Cada una de las empresas, de las personas dentro de la empresa, tiene que tener 3, 4 indicadores, entre 4 y 7, no más que eso, ¿ya? Para poder ir avanzando en controlar y manejar remotamente el negocio. Cuando yo tengo estos indicadores, yo básicamente miro un par de semáforos, un par de indicadores y ya sé cómo están dando. Por lo tanto, puedo tener los ajustes necesarios. Me preguntan cómo se calcula el punto de equilibrio para los servicios. Básicamente lo que hay que hacer, hay que tomar el estado de resultados, definir cuáles son los costos fijos y costos variables y en base a eso hacer hay 3 fórmulas que tenemos que aplicar, que te las puedo pasar después. Pero son, todos nace del primer estado de resultados. Entonces tenemos que partir por ahí. Bueno, sigamos. Teniendo los números claros, pasamos al tercer motor, que es el marketing y las ventas. ¿Por qué esto es importante? Porque el marketing y venta es el motor de la empresa. Pero todo parte definiendo apropiadamente cuál es mi punto de equilibrio. Perdón, cuál es mi diferenciación. Aquí he pegado en el punto de equilibrio de la pregunta que me hicieron. ¿Cuál es mi diferenciación? ¿Cómo me especializo? ¿Quiénes son mis clientes ideales? ¿Cómo focalizo mis esfuerzos de marketing? ¿Cómo optimizo mis recursos? Tengo que ser capaz de segmentar. ¿Por qué? Porque en la medida que yo defino un cliente ideal, un cliente que tiene una necesidad específica, y esto nace también del modelo de negocio, yo puedo focalizarme en el mensaje correcto, en la solución apropiada, para que ese cliente no me cambie fácilmente. Para que ese cliente tenga necesidad, por lo tanto, cualquier actividad que yo haga en marketing, de alguna manera, va a verse reflejada en algún tipo de resultado con un cliente nuevo. Como segmento, hay distintas formas de segmentar. De más macro a más micro. Da lo mismo. Depende de mi producto, depende de lo que yo quiera hacer, depende de cómo yo me puedo posicionar. Una empresa que hace, o 2 empresas iguales que tienen el mismo producto, se pueden segmentar de forma distinta. Una puede ir al micro y otra puede ir al macro o al más masivo. Depende de lo que el dueño quiera hacer.
Entonces, lo importante aquí, bueno, ¿cómo voy segmentando? Hay un montón de formas también. Geográficas, demográficas, psicográficas, conductuales. Yo tengo que definir cómo quiero verme y en base al cómo quiero verme o cómo quiero que me vean, definir el mensaje apropiado. Pero todo nace, toda actividad de marketing nace de este. Hemos visto un montón de empresas que han hecho campañas de marketing masiva con resultados cero. ¿Por qué? Porque están llegando al público que no les interesa llegar, el público que no tiene la necesidad. Entonces es plata perdida. Un montón de actividades que no sirven, que no funcionan. El requisito para poder segmentar bien es que tienen que cumplirse estas 5 cosas. Lo primero es que sean medibles. Tengo que saber qué tamaño es, cuánta gente hay. Que pueda llegar fácilmente a ello, accesible. Que sean lo suficientemente rentables. Que respondan a ciertas actividades de marketing. Pero además, lo más importante de todo es que cuando yo sea capaz de, cuando yo les venda, sea capaz de cumplir. Entonces tenemos que considerar estas 5 áreas. Entonces aquí la pregunta interesante de hacerse es la siguiente. ¿Ustedes escogen a sus clientes o los clientes lo escogen a ustedes? Probablemente aquí la respuesta es que cuando yo estoy partiendo, elijo a cualquier cliente y le vendo a cualquiera. Pero en la medida que yo voy creciendo, me voy estructurando, yo voy eligiendo a los clientes a los que yo quiero ver, a los que yo quiero venderle, a los que realmente tienen la necesidad. Por lo tanto, aquí es, yo escojo a mis clientes, esa es la postura. ¿Ya? Pero para eso tengo que haber hecho la segmentación apropiadamente. Y esta es un poco la definición de cliente ideal que yo les decía. Pues, o sea, tiene una necesidad y la solución que yo le ofrezco es una solución perfecta a cada una de sus necesidades. Por lo tanto, va a ser súper difícil que me cambie. Va a ser difícil que no me pague. Va a ser difícil que me compare con la competencia. ¿Por qué? Porque nadie va a ofrecer una solución tan perfecta como la que yo ofrezco. Y dentro de los clientes tenemos los tipos A y B, que son mis clientes premium. Los asombrosos son los que venden por mí. Y los básicos eh, funcionan. No son fanáticos, pero al menos me pagan bien, valoran mi producto, etcétera. Pero después de eso también tenemos los C y los D, que son los que conflictivos, los que me consumen mucho tiempo, y los difuntos, que son los que no me interesa tener. Entonces, en general, aquí, ¿cuál es el mensaje? Tenemos que enfocarnos en el 20% de los clientes, que normalmente son tipo A y tipo B, que generan el 80% de la utilidad. A esos son los que tengo que cuidar. Entonces, ¿cómo hago para cuidar apropiadamente a esos clientes? ¿Cómo los fidelizo? Y curiosamente, este tipo A o tipo B son mis clientes ideales, en base a la definición que vimos antes. ¿Por qué es importante esto? Porque en los negocios, la mitad tiene que ver con la parte técnica, pero la otra mitad tiene que ver con las ventas. Por lo tanto, yo tengo que estar permanentemente haciendo eh, nuevas actividades. ¿Para qué? Para atraer más clientes nuevos. Me dicen que cuáles son los clientes conflictivos. Los clientes conflictivos son los que te consumen mucho tiempo. Ahora, te voy a poner un ejemplo. Estamos trabajando con una empresa de informática y sobre todo en el rubro informático los clientes conflictivos son los que hacen muchos cambios a los sistemas, a los desarrollos y por lo tanto consumen mucho tiempo, tiempo que en muchos casos no es facturable. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Tenemos un cliente que no se decide, que me pide muchos cambios y todo el tiempo lo pone en la empresa, todo el tiempo de desarrollo adicional lo pone en la empresa, horas extra lo pone en la empresa, etc. ¿Cómo se manejan? Hay una forma sutil de decirle a estos clientes, váyase. Y la forma sutil es subiéndole el precio. Entonces, si este cliente me dice, ¿sabes qué? No me interesa, perfecto, se fue él. Si este cliente me dice, ok, sabes que me interesa tu servicio, te acepto el cambio de precio, lo más probable es que se transforme de un cliente conflictivo en un cliente básico. ¿Ya? Pero siempre hay que preocuparse de controlar apropiadamente y definir claramente las pautas de acción para poder trabajar con cada uno de ellos.
Depende del producto. No entiendo la pregunta. Depende del producto y sus características. Me imagino que la pregunta va por el tema de los clientes, pero si por favor me la puede especificar. Bueno, vamos a seguir por mientras. ¿Mm? ¿Cómo defino marketing entonces? En esta línea es marketing, todos venden en cualquier minuto. Siempre estoy vendiendo. Por lo tanto, tengo que estar preocupado. ¿Quién tiene acá, por ejemplo, un guión, un discurso de 60 segundos de cómo presentar su empresa? Si yo me junto en una reunión con un amigo de universidad o lo que sea, y me pregunta, ¿qué estás haciendo? Yo en 60 segundos tengo que ser capaz de decirle exactamente lo que hago. Objetivo, juntarnos y tener una reunión. Esa es la idea. ¿Mm? Por lo tanto, es un proceso que no tiene principio ni tampoco tiene fin. ¿Cómo hago para desarrollar una estrategia de marketing apropiada? Tengo que tener esta estructura, AIDA. ¿Por qué? Porque la gente responde a ciertos estímulos. Lo primero, atención. ¿Para qué? Para que me mire, para que me vea. Interés. ¿Por qué lo que yo estoy diciendo, lo que yo estoy promocionando, a esta persona le interesa? ¿Por qué debería quererlo? Y finalmente un llamado a la acción claro. Aquí el ejemplo, por ejemplo, vamos a hacer si hiciéramos un volante, hiciéramos un volanteo. La atención básicamente, no sé si ustedes han ido por la calle alguna vez y le entregan un volante y que ni siquiera lo leen, sino que llegan y lo botan a la basura. Eso es plata perdida para el que emitió el volante. Entonces, ¿cómo deberíamos hacerlo? Atención, un llamado a la acción atractivo, interesante, que me haga leer lo que dice ese volante. Interés, tiene que haber ciertas características, beneficios que hagan que la gente que lo lee diga, oh, a ver, qué interesante, me interesa verlo mejor. El deseo es, algún testimonio o algo de la gente que ya lo ha probado y dice, oye, ¿sabes qué? Eso me interesa y yo también lo quiero. Y finalmente la acción. Ok, inscríbase ahora, llame ahora, contáctenos ahora o lo que sea. Inscríbase en el sorteo. Algo que haga que en ese minuto la gente tome acción y de alguna manera les deje los datos. Eso, si eso pasa, se considera que la campaña de marketing fue una campaña exitosa. Esto básicamente es para que me conozcan y para poder recolectar datos de prospectos. Y eso es lejos lo más caro y lo más ineficiente en cualquier campaña de marketing. Eh, no es lo mismo un servicio o un producto tangible. Para productos o servicios básicamente es lo mismo. Siempre existe una necesidad, siempre hay un cierto mensaje que tengo que entregar, cierto tipo de cliente ideal, eh, siempre la estructura de promoción tiene que ser de este mismo estilo. Funciona lo mismo, da lo mismo lo que yo venda. De hecho, si nosotros estructuramos el proceso de venta, eh, nos damos cuenta que recién el producto o servicio que yo vendo no es lo más importante. Lo más importante en el proceso es justamente detectar las necesidades y hacer las preguntas correctas para entender realmente qué es lo que le tengo que ofrecer. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, que tiene que ver un poco, lo vamos a ver después. Entonces, volviendo al tema del marketing, uno es el costo de adquisición, cuánto me costó traerlo, pero lo segundo es el valor en el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que traer a los clientes, o posibles clientes, de la forma más económica posible, y para eso usamos este tipo de estrategia, la segmentación, la ida, etcétera. Pero una vez que ya llegaron y ya me compraron, ya me probaron y les gustó lo que compraron, tengo que ser capaz de mantenerlo en el tiempo y aumentar su participación en el tiempo. ¿Pensando en qué? En que todo negocio tiene que tener tres patas. La primera es la captura. ¿Cómo los capturo? Que me conozcan, que eso confíen en mí y que se gatille la primera compra. Lo segundo es fidelizarlo. ¿Cómo? Que me compren de nuevo y que su facturación promedio aumente. Pero lo tercero es la eficiencia, que es manejar los márgenes. Entonces me tengo que preocupar de estas 5 áreas para hacer que la empresa, que el marketing de mi empresa sea eficiente. Y para eso hay un montón de estrategias, ¿ya? Para que me vayan conociendo y vayamos
vayamos generando esta confianza para que el cliente decida comprar. Y de repente, cuando empiezo a hacer marketing, me encuentro con la siguiente pregunta. Digo, oye, ¿qué hago? ¿Pongo todas las fichas en una estrategia o diversifico mis estrategias para poder obtener el resultado que espero? Y aquí la recomendación es diversificar. ¿Por qué? Porque si por alguna razón no funciona lo que yo estoy haciendo, la estrategia que estoy usando, eh, todavía tengo otras 9 que podrían funcionar. Entonces es re importante ser capaces de definir varias estrategias en forma simultánea para poder lograr el objetivo que yo ando buscando. Otro de los graves errores es que las empresas normalmente lo que hacen es enfocar todas sus estrategias, sus resultados marketing en una estrategia en particular. Por lo tanto, si esa estrategia en particular no funciona, tenemos un problema. Cuando empezamos a hacer actividades de marketing y esas actividades empiezan a traerme nuevos contactos, nuevos referidos, en general lo que nos pasa es que tenemos un embudo, donde partimos contactando 400 personas, de las 400 realmente 20 son personas calificadas que me podrían comprar. De las 20 logro tener 5 reuniones de negocio y de las 5 logro venderle a una. Entonces, en general, cuando nosotros empezamos a hacer o a hablar de actividades de marketing, las empresas tienden a hacer actividades para atraer nueva gente, cuando eso es lejos lo más caro que existe. Lo que tenemos que hacer es, los que ya calificaron, los que ya me conocen, los que ya saben lo que hago, tener la opción de poder ser más eficiente en el proceso de venta. ¿En base a qué? En base a guión, en base a otro tipo de estrategia. ¿Para qué? Para que podamos estructurar un proceso de venta tal que sea eficiente. Y eso es lo que tenemos que trabajar. Hay que hacer manuales de objeciones, hay que hacer guiones de venta y una serie de procesos de seguimiento que me permiten que yo no cierre solamente una venta de 5, probablemente cierre 4 de 5, que no logre 5 reuniones de 20, probablemente logre 20 de 20. Y así sucesivamente. Entonces, cuando analizamos la estrategia de marketing, hay que tener cuidado en cuáles nos enfocamos, porque hay unas que son más eficientes que otras y unas que son más caras que otras. Entonces tenemos que elegir las estrategias correctas dependiendo del tipo de empresa y el tipo de cliente a que yo haya previamente definido. Dentro de la estrategia de darme a conocer, hay estrategias como las páginas web, redes sociales y otras más que me permiten estar presente, pero no me permiten vender. O sea, no son para vender. Normalmente no son para vender. ¿Sí? Hay excepciones, ¿no? Pero en general son para mantenerse vigente y presente. El proceso de venta se hace de una forma distinta. Y aquí es importante entender que las decisiones de compra normalmente son por emoción, no son por lógica. Entonces, volviendo a la personalidad técnica del empresario, en general, lo que la gente, lo que los empresarios creen, o lo que los empresarios piensan, es que eh, si yo voy a vender la parte técnica de un producto, voy a tener mejor resultado. Cuando muchas veces lo que tengo que hacer es entender realmente cuál es la necesidad, cuál es el problema, y después ver si la solución técnica que yo tengo, de alguna manera, responde o resuelve esa necesidad que ese cliente tiene. Básicamente es entender lo que los clientes quieren para venderles lo que necesitan. Es entender, es hacer las preguntas apropiadas que me permitan saber qué es lo que ellos están esperando. Y aquí está el proceso de venta que les decía. Si ustedes se fijan, recién acá en el paso 15, 16, ustedes están hablando del producto en particular. Todo el resto tiene que ver con generar confianza, entender las necesidades, ofrecer ayuda, pero además tener un cierre poderoso que me permita que esa decisión de compra se gatille en el momento. Y para esto también no hay forma de estructurarlo. Hay procesos que hay que hacer, hay metodologías que hay que implementar. Me preguntan si el vendedor, a ver, el vendedor tiene que ser empático y ojalá que haya vivido lo mismo. No necesariamente, pero sí empático, empático desde el punto de vista de entender cuál es la necesidad, ¿ya? Y ser capaz de resolverla o resolver el problema que este cliente presenta, que este cliente tiene. También hay que entender
que el cliente hoy día ya no busca solo el producto o el servicio estándar, sino que busca un montón de cosas más que el producto ampliado, que son garantías, calidades, diseños, marcas, etcétera. Por lo tanto, no solo tengo que enfocarme en la parte técnica del producto en sí, sino que todas las cosas que lo rodean. Entonces es importante también entender estas necesidades o hacer las preguntas correctas. ¿Para qué? Para que el cliente de alguna manera me diga qué es lo que él está esperando, qué es lo que le interesa, qué es lo que busca. ¿Y por qué se van los clientes? Bueno, algunos porque se mueren, no hay mucho que hacer. Otros porque se cambian de ubicación. Otros porque se hacen amigos de mi competencia. Apenas el 9% por los precios bajos. El 14% por la mala calidad de producto y servicio. Pero el 68% se me va por la mala atención. Por lo tanto, es súper importante no solo traer clientes nuevos, sino que ser capaces de atenderlos apropiadamente. Todo el mundo vende en todo minuto, por lo tanto tengo que tener procesos que me aseguren que ese proceso de venta es satisfactorio en toda la historia. O sea, ¿cuál es la diferencia entre cliente y usuario? El cliente es el que compra, básicamente. Por ejemplo, si yo vendo pañales, el cliente es la mamá, el usuario es la guagua. El usuario en algunas oportunidades tiene decisión de compra, en otras no. En este ejemplo que le acabo de dar no la tiene. ¿Mm? Con esto pasamos. Me preguntan, ¿no califica como conflictivo el 67% de los que se van? No, porque estos se van porque yo los atendí mal, no porque yo quise echarlos o porque no generaban bien o no eran rentables. ¿No? El 67% que yo me refería aquí, que se van, es porque yo los atendí mal, porque no fui capaz de entender su necesidad de satisfacer lo que ellos realmente querían. Bueno. Seguimos. Entonces, el cuarto motor es los procesos. O sea, yo para poder tener una empresa que funcione sin mí necesito tener procesos bien estructurados. ¿Por qué? Porque es importante manejar el tiempo. Manejar el tiempo del dueño, sobre todo. Entonces, ¿qué es más importante? O a qué disyuntiva me encuentro. ¿Yo gasto dinero para ahorrar tiempo o gasto tiempo para ahorrar dinero? Este es el clásico ejemplo de un asistente. Yo gasto dinero pagándole el sueldo a un asistente para poder ahorrar yo tiempo, o en realidad lo hago yo y me ahorro el sueldo del asistente. Es interesante que calculen cuánto vale su hora y ahí vean qué es lo que les sale más económico, tener a alguien que los apoye en ciertas tareas operativas o hacerlas ustedes. ¿Qué es más rentable? Y aquí hay varios cuadrantes donde nos tenemos que enfocar. Los importantes y no importantes y urgentes o no urgentes. El primer cuadrante, el color rojo, que es la demanda, es el incendio. Es donde yo me acuesto y me levanto vestido de bombero. Es las cosas que tengo que sí o sí hacer, porque si no el negocio no funciona. Lo importante y no urgente, que es el verde, es el liderazgo, la planificación, es estar ahí presente, estar, como les mostraba, estar en la sala de máquinas del barco, es dirigir el barco, es dirigir el negocio. Lo que es desconcierto y distracción son cosas que no tenemos que hacer. ¿Ya? Son cosas que no me generan valor, que, que tengo que delegar o definitivamente dejar de hacer. Y yo como dueño lo que debería hacer es enfocarme en la parte del liderazgo, en lo no urgente, pero sí importante. Porque si yo hago eso bien, la parte roja no debería existir. Entonces, ¿en qué me voy a enfocar yo como dueño? ¿Qué es lo que nos pasa? Que normalmente, dado que nuestro componente es más bien técnico, nuestro componente de personalidad, nos enfocamos en las tareas operativas. Pero sin embargo, son las tareas de dueño las que generan valor. Por lo tanto, ¿qué es lo que voy a hacer o qué es lo que voy a dejar de hacer para poder enfocarme en las tareas donde el dueño es el que genera el valor y no los niveles operativos? Y para eso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que empezar a delegar. Y para poder delegar hay que construir un proceso de trabajo apropiado para poder delegarle las tareas respectivas al equipo. Ahora,
Si el equipo no funciona, normalmente es responsabilidad mía, porque no les delegué apropiadamente, no les expliqué apropiadamente, o no los elegí apropiadamente. Pero la responsabilidad es del dueño. ¿Sí? Después dice, me preguntan, ¿es conveniente sistematizar diagramas de flujo para las operaciones de una empresa que recién inicia? Todas las empresas deberían tener sus diagramas de flujo de todas sus operaciones. Es la forma de sistematizar. Porque así da lo mismo quien lo haga, lo van a hacer exactamente de la misma forma que es la que creemos que funciona mejor. Y ese flujo se va mejorando y se va optimizando en un proceso de mejora continua para siempre ser lo más eficiente posible en cada una de las tareas o cada una de las cosas que yo haga. Un poco en la misma línea, la gente maneja los sistemas que yo ya definí. Los sistemas son los que manejan el negocio, los procesos son los que manejan el negocio. Y ustedes manejan a la gente. Si el proceso está bien armado y por ese motivo la persona no funciona, yo cambio a la persona. Y el proceso sigue estando o haciéndose exactamente de la misma manera, de la misma forma. ¿Y en qué me tengo que enfocar para poder sistematizar? Básicamente en 4 áreas. La parte de sistema, la parte de entrega, distribución, los números y el personal. Básicamente son los mismos indicadores que tenemos que tener, que les comentaba antes. Y recién acá, cuando yo tengo sistematizadas estas áreas, ya tengo un negocio que funciona sin el dueño. Antes no. Antes solamente un autoempleo. Entonces, tengo que pasar por todos estos procesos y sistematizar todas estas funciones. ¿Para qué? Para poder eh, salirme del día a día del negocio, yo como dueño. Y tener gente que haga trabajo por mí y yo controlarlo remotamente. Y teniendo eso armado, paso recién al equipo de trabajo. Es un equipo de trabajo donde tengo que hacer un estudio de perfil de comportamiento. ¿Por qué? Porque hay perfiles que son mejores que otros para ciertos cargos. No va a pasar a una empresa que tiene gente en cobranza cuando su perfil no es cobranza, cuando su perfil es venta. Lo cambiamos de cargo y funciona muy bien. Tengo que ponerle los incentivos apropiados. ¿Para qué? Para que hagan el trabajo que yo espero que ellos hagan. ¿Ya? De la forma que espero que ellos hagan. Poner los incentivos alineados con los objetivos de la organización. Objetivos grupales, objetivos individuales. De manera que las personas trabajen todas en la misma línea. ¿Mm? Reclutarlo de una forma consistente, fácil, eficiente. ¿Para qué? Descripciones de cargo, súper importante. Entonces, cuando yo tengo un modelo armado de reclutamiento, si la persona no me funciona, la cambio. Y el proceso de cambio es relativamente simple. Nosotros tenemos uno armado en base a la deselección y funciona bastante bien. ¿Ya? Entonces nos permite en aproximadamente 2 semanas tener a la persona correcta, en el cargo correcto. Otro grave problema es que las empresas se organizan en torno a las personas, no en base a las funciones. Entonces, yo tengo un amigo que le gusta vender, es mi gerente de venta, pero no necesariamente tiene las habilidades apropiadas para eso. Entonces, volviendo a las primeras láminas de la estrategia, lo primero que yo debería definir es la estrategia y definir cuál es la estructura que yo necesito para cumplir con ese plan, con esa estrategia. Y recién ahí paso a las personas y veo si mi amigo que le gusta vender está o no apto para ese cargo. Entonces, ojo, enfocarse en base a las funciones. Y esto pasa normalmente en empresas familiares. Empieza entre los familiares, pero es un protocolo claro. Y que lo que pasa, finalmente, son poco eficientes. Pero además, como es mi familiar, ¿cómo lo voy a sacar de su cargo si es que no lo hace bien? Porque es mi familiar. Entonces, hay que tener cuidado con este tipo de cosas y tienen que ver con la estructura y los procesos antes de. ¿Mm? Pero me están haciendo una pregunta si hay poco personal para operar los procesos, ¿cómo puedo llegar a supervisarlos todos? Los procesos se controlan en base a indicadores. Entonces tenemos que poner los indicadores apropiados. ¿Para qué? Para que podamos asegurarnos que los procesos se están cumpliendo en tiempo y forma. ¿Por qué? Porque definimos que esos procesos eran críticos para que la empresa funcionara apropiadamente. Por lo tanto, tengo que llegar a supervisar o a controlar que todos se produzcan y eso se hace en base a ciertos indicadores de gestión. Entonces, un poco con todo lo que hemos conversado, están aprovechando todo el potencial de su negocio, ¿no?
algunas frases para poder reflexionar. Si yo hago siempre lo mismo, voy a tener resultados distintos, ¿no? Difícil. Entonces, un poco la idea de este seminario, un seminario relativamente corto, ¿cierto? Que les permite enfocarse en las cosas que son relevantes y empezar a ver cuáles son los próximos pasos que hay que hacer. No pensar en limitaciones, sino que en posibilidades. Tener equipos que sean hábiles, que sean exitosos, que tengan definiciones bien claras. ¿Para qué? Para poder ganar un campeonato. No me interesa ganar solo un partido. Hay que entender qué pasa afuera con los clientes. Porque los clientes son los que de alguna manera tienen que estar satisfechos y son los que nos generan nuevos negocios. Una estrategia de marketing es los referidos y eso se construye en base a clientes que estén muy satisfechos con lo que yo estoy haciendo. Hay que entender a la competencia y ser capaz de marcar el camino, no ser seguidor. Eso me permite ser más eficiente. Tengo que examinar mis costos, buscar actividades que generen valor y buscar la forma de mejorarla. Mejora continua, armar un proceso y ir mejorando constantemente. Pero apoyarse con gente que sabe, apoyarse en gente que les puede dar ciertos consejos. Ahora, ¿qué es lo que nos pasa acá? Normalmente le pedimos consejos a la señora o le pedimos consejos a los familiares, a los amigos, que no necesariamente me dan el consejo apropiado. No son imparciales. Muchas veces no lo dan para no quedar mal, para no decir las cosas como son. Entonces, buscar consejo en la gente que conoce, que sabe. Entonces, para ir cerrando, les quería hacer una invitación. Les quería invitar a un sorteo. Nosotros vamos a sortear sesiones de consultoría gratuita, donde vamos a analizar el negocio, vamos a tener perfil de comportamiento y vamos a darle algunas herramientas para que puedan vender. En un costo vamos a sortear 3 reuniones. Son reuniones que duran solamente 1 hora. ¿Ya? Y ¿cómo se inscriben? Ahí hay una dirección, businessconsulting.cl/df, y que nos va a permitir, bueno, nosotros el sorteo lo vamos a hacer mañana, ¿ya? Y nos va a permitir a los que les interese poder participar en este sorteo de consultoría gratuita para poder hablar más de su empresa. ¿Les interesa? ¿Les suena atractivo? Ojo que es un sorteo, solamente 3 personas se lo van a ganar. Entonces, bien, no sé si quieren anotar en esa dirección, como para ir cerrando, no sé si tienen alguna duda o pregunta adicional. ¿Alguna duda o pregunta adicional? La... El modelo de selección te lo puedo explicar, Patricia, si es que porque es un modelo un poco largo, entonces eh, te lo tendría que explicar en una reunión individual. ¿Mm? La dirección del sorteo, me dice Manuel, se inscriben aquí, businessconsulting.cl/df. ¿Ya? Me preguntan si... A ver, un segundo. Los costos. Es un tema que tenemos que ver. En general, tenemos que revisar ciertos números y nuestro objetivo es al menos reducir los costos en un 10% en forma inmediata. A eso es lo que apuntamos. La presentación, sí, se las podemos mandar. ¿Ya? Eh, otra información. La presentación. Se los voy a mandar como les dije. Sí, Manuel, sí, sí hago charlas en distintas regiones. O sea, de hecho,
ahora en octubre tengo que ir a Talca y a Concepción. ¿De qué forma llego a los clientes? ¿De qué forma llego a los clientes? ¿Cómo busco información de ellos? Hay que definir primero quién es el cliente que tú quieres buscar, eh, dónde está, dónde se mueve ese cliente y en base a eso empezar a abordarlos con algún tipo de mensaje. ¿Mm? El costeo puede ser por actividad o tradicional. En general, bueno, hay que verlo más en detalle, pero en general yo voy más por el costeo por actividad. De ciertos costos que se distribuyen en base a ciertas participaciones. En Iquique, no voy a Iquique, pero sí se pueden hacer cosas, así que hay un público interesante, se podría hacer una charla allá. Eh, pues, charlas en regiones, depende de la región, si les interesa, podemos conversar. Bueno, si tienen dudas de otro tipo de presentación, etcétera, yo tengo hay un calendario en mi página web donde dice dónde están los próximos eventos. ¿Mm? Y en Talca estaré el día 20 de octubre en un cowork, que no me acuerdo cómo se llama. ¿Mm? Pero ahí te puedo mandar la información también. Bien, entonces, para ir cerrando, es tiempo de entrar en acción. Aprovechen esta invitación. Está sorteo. Si se lo ganan, podemos tener una reunión un poco más en detalle. ¿Ok? Lo importante es que si se lo ganan es una reunión donde tienen que ir junto con sus socios. ¿Ya? Ahí están nuestros datos de contacto. Si tienen dudas, más preguntas, lo pueden hacer vía mail, vía teléfono. Está nuestro Facebook, nuestro Twitter, donde normalmente estamos publicando tips de negocio. Nuestra página web tiene más de 200 tips de negocio eh, que vamos publicando todas las semanas también. ¿Mm? Actividades que pueden rápidamente eh, aplicar o consejos que pueden rápidamente aplicar en su empresa. Entonces, no me queda más que despedirme. Muchas gracias a todos por su atención y estaremos en contacto en un futuro cercano. Muchas gracias y que les vaya muy bien.